Vamos a ir al Evangelio de Juan, capítulo 9. Vamos a hacer lectura de los versículos 13 al 34. Versículos 13 al 34. Dice la palabra del Señor: Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Volvieron pues a preguntarle también los fariseos cómo había recibido la vista. Él les dijo: me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Entonces algunos de los fariseos decían: ese hombre no procede de Dios, porque no guarda el día de reposo. Otros decían: ¿cómo puede un hombre pecador hacer estas señales? Y había disensión entre ellos. Entonces volvieron a decirle al ciego: ¿qué dices tú del que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Pero los judíos no creían que él había sido ciego y que había recibido la vista, hasta que llamaron a los padres del que había recibido la vista, y les preguntaron diciendo: ¿es este vuestro hijo, el que vosotros decís que nació ciego? ¿Cómo pues ve ahora? Sus padres respondieron y les dijeron: sabemos que este es nuestro hijo y que nació ciego, pero como vea ahora no lo sabemos, o quién le haya abierto los ojos, nosotros tampoco lo sabemos. Edad tiene, preguntadle a él hablará por sí mismo. Esto dijeron sus padres porque tenían miedo de los judíos, por cuanto los judíos ya habían acordado que si alguno confesase que Jesús era el Mesías, fuera expulsado de la sinagoga. Por eso dijeron sus padres: edad tiene, preguntadle a él. Entonces volvieron a llamar al hombre que había sido ciego y le dijeron: da gloria a Dios, nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Entonces él respondió y dijo: si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Le volvieron a decir: ¿qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Él le respondió: ya os lo he dicho, y no habéis querido oír. ¿Por qué lo queréis oír otra vez? ¿Queréis también vosotros haceros sus discípulos? Y le injuriaron y dijeron: tú eres su discípulo, pero nosotros discípulos de Moisés somos. Nosotros sabemos que Dios ha hablado a Moisés, pero respecto a ese no sabemos de dónde sea. Respondió el hombre y les dijo: pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos. Y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Respondieron y le dijeron: tú naciste del todo en pecado, ¿y nos enseñas a nosotros? Y le expulsaron. Padre bueno, te damos gracias, Señor, por esta porción de la Escritura, y te rogamos, amado Señor, que hoy sea tu Santo Espíritu abonando el terreno de nuestro corazón para que podamos hallar esos principios tan necesarios para nuestra vida. Que este texto, Señor, realmente nos confronte, que este texto realmente nos mueva a actuar conforme a la fe que decimos tener. Así es que te rogamos, Padre bendito, que tu voluntad sea hecha en este día, en donde hoy tu pueblo, tu iglesia, se postre a la verdad y que podamos ser transformados por ella. Te lo pedimos, Padre bendito, en el nombre de Jesucristo. Amén. Podemos tomar asiento, amados hermanos. Hoy continuamos con nuestra enseñanza del capítulo número 9 del Evangelio de Juan. Ya pudimos tratar los primeros versos acerca de lo que ocurrió o de lo que el contexto de todo el capítulo tiene que ver. Se trata de un nuevo milagro que hace nuestro Señor Jesucristo. El Señor sana a un hombre que era ciego de nacimiento.
Y ahora empezamos a ver las repercusiones que esto causó, ya no solo en medio del pueblo, sino ahora dentro de los líderes religiosos. Hermanos, el milagro del ciego de nacimiento pudiera haber pasado, piénselo de esta manera, como un golpe de suerte que tuvo alguien que estaba en necesidad. Como si, hoy me tocó a mí, fui favorecido, recibí un milagro. Pero hermanos, los milagros que hizo el Señor Jesucristo distan mucho de lo que los hombres pueden considerar. Una cosa es lo que nosotros pensamos, ya sea que recibamos o no un milagro o que escuchemos de ellos, pero otra cosa es lo que Dios ha preparado con esos milagros. Mientras que los hombres pueden, por causa de su pecado, solamente poner su mirada egoísta en su desdicha, porque esa es la naturaleza nuestra, solo miramos lo mal que estamos, la situación penosa en la que nos encontramos, quizás la situación económica o la enfermedad. Y así el hombre pecador llega a buscar la manera de cómo resolver sus problemas e incluso buscando milagros. Y aunque esa persona llegase a ser favorecida, eso no es una evidencia de ser salvo. No es evidencia. Piense, muchas personas en la Biblia recibieron milagros, pero hasta allí pudo haber llegado su gozo. Una sanidad, sanidad de un hijo, ser alimentado, qué sé yo. ¿Recuerdan ustedes el caso de esos 10 leprosos de Lucas 17? Pues bien, los 10 leprosos recibieron su milagro. Los 10 leprosos fueron sanados, pero solo uno se devolvió a darle la gloria a Dios, mientras que los otros 9 siguieron ¿qué? Su camino, como si no hubiera pasado nada. ¿Mejoró su vida? Sí, claro, ostensiblemente. Pero seguramente retomaron el rumbo de su vida. ¿O recuerdan ustedes a esa multitud que fue alimentada con 5 panes y 2 peces? Fue un acto maravilloso, fue un milagro excepcional. Y lo comentábamos el domingo en la tarde, ¿cómo imaginarnos que ese pan y esos peces se multiplicaron? Debió haber sido maravilloso cómo el Señor partía el pan y lo empezaba a dar en las manos de sus discípulos y milagrosamente se multiplicaba. Pero el punto está en que muchos fueron alimentados esa vez y lastimosamente esos muchos llenaron sus vientres y hasta allí llegó su felicidad de estar con Jesús. Eso era todo. Pero tenemos, hermanos, en este capítulo 9 de Juan, el registro de un milagro que pasó de lo físico a lo espiritual. Dios no solo eligió a este hombre ciego de nacimiento para manifestar su gloria sanando su vista, sino que ahora tenía mejores planes. ¿Cuál? Salvarlo. Salvarlo. Alguien pudiera ver en los versículos 13 al 34 que la dicha del hombre de poder ver ahora se convertiría en la desgracia de ser expulsado de la sinagoga siendo acusado de pecador. Ese es el contexto que ahora tenemos en esta porción de la Escritura que acabamos de leer. Cómo recibiendo la benignidad de Dios, cómo una persona al recibir una bendición de parte de Jesucristo, ahora esto se convierta en un acto en donde el mundo le va a acusar, le va a expulsar, va a irse en contra de él. Pero yo pregunto, ¿en verdad es una desgracia padecer en esta vida por la benevolencia de Dios que Él ha tenido para con sus elegidos? ¿Es una desgracia? Pues hermanos, si de pronto usted lo ha llegado a considerar, le ruego que piense en los sufrimientos que experimentó el Señor Jesucristo para salvarlo.
Eso sí es una desgracia, lo que Él sufrió, lo que Él padeció en la cruz del Calvario. ¿Solamente para qué? Para salvarnos a nosotros, que no lo merecíamos. Y esto, hermanos, esta condición, esta consideración es la que vamos a tener en cuenta en el pasaje de hoy. Cómo ser bendecido por Dios nos va a resultar en una oposición violenta en este mundo. Ahora el punto está en qué resultará de nuestra parte. ¿Cómo vamos a responder ante ello? ¿Cómo vamos a responder en este mundo diciendo que somos hijos de Dios, que hemos sido salvos, que somos cristianos, que somos el pueblo de la Biblia, que leemos la Biblia, estudiamos la Biblia, nos reunimos el domingo para adorar? Y el mundo se levantará y nos acusará. ¿Qué vamos a hacer, hermanos? ¿Qué vamos a hacer? ¿Vamos a actuar deshonrando al Señor Jesucristo? ¿Vamos a actuar echándolo a un lado, decir no me conviene ahorita decir que soy cristiano? Pues bueno, quiero que abordemos este texto para poder responder todas estas preguntas. Y lo primero que nos encontramos en los versículos 13 y 14 es el contexto. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, y era día de reposo cuando Jesús había hecho el lodo y le había abierto los ojos. Ese es el contexto que tenemos acá. Con esos dos versículos nosotros sabemos que entre los vecinos, acuérdese usted que habían vecinos, habían espectadores del milagro, y hubo quizás algunos de ellos que tomaron la decisión de tomar a este hombre que había sido ciego y llevar ese caso delante de ¿quién? De los fariseos. De los fariseos. Ahora, esa reunión con los fariseos no parece propiamente una reunión del Sanedrín, pero sí se trataba de un grupo de fariseos que habían sido reunidos y que estaban quizás formalmente reunidos porque tenían autoridad, quizás una autoridad delegada por el Sanedrín. ¿Por qué lo creo? Porque al final de este pasaje, en el verso 34, este grupo de fariseos toman una decisión, una determinación. ¿Cuál? La de expulsar al hombre que había sido ciego, de sacarlo de la sinagoga, que no podía participar más. Ahora, esto nos pone en un ámbito legal, por así decirlo. Un ámbito sumamente difícil, donde un hombre que había recibido un milagro, una benignidad de parte de Dios, ahora tenía que rendir descargos delante de la autoridad competente de ese tiempo, los fariseos. Ahora mire, el texto no nos dice cuáles fueron las intenciones de aquellos que llevaron al ciego, al que había sido ciego, delante de los fariseos. No nos dice cuál era la razón que ellos tuvieron. Tampoco nos dice si hubo algún tipo de coacción o de violencia. Pero lo que sí es cierto, amados hermanos, es que el pueblo ya sabía que los fariseos querían matar a Jesús. Eso ya lo sabía el pueblo. Y además, Juan, el escritor del Evangelio, resalta en el verso 14 que Jesús hizo el milagro en un día de reposo. Y eso es de gran relevancia. Y con esto, hermanos, nos deja formar la idea y nos permite pensar que había cierta mala intención de parte de estos vecinos, de estos que vieron el milagro y que tomaron al hombre que había sido ciego y lo llevaron delante de los fariseos. Es decir, hermanos, este asunto del milagro ya se estaba tornando difícil. Cuando Dios bendice a su pueblo, cuando Dios bendice a una persona, cuando Dios bendice a un cristiano, eso ya nos pone en oposición a lo que el mundo quiere. Ya nos pone en una desventaja en esta tierra, no delante de Dios, porque hemos sido favorecidos. Y esto es lo que está ocurriendo acá. Y yo pregunto, ¿qué otra cosa pudiéramos nosotros esperar
si el mundo es enemigo de Dios? ¿Usted cree que el mundo y el maligno se quedarían cruzados de brazos mientras que el reino de los cielos avanza en su territorio? ¿Usted cree que hoy, inmediatamente, en este momento, usted cree que el diablo y sus comitiva están quietos cuando la palabra del Señor está siendo predicada con fidelidad? No, no está quieto, está actuando. Quiere velar los ojos de los creyentes. No podrá, pero sí velará los ojos de aquellos que están sin Cristo. Y los enceguecerá, y les pondrá trabas, y les pondrá limitaciones, y les pondrá mejores planes para el día domingo. Ahora, hermanos, lo que tenemos acá es una reunión en donde está pasando eso. Oposición a la obra de nuestro Dios. Y esta reunión tiene varios personajes, si ustedes se han dado cuenta. Personajes distintos y a la vez hay varias escenas que pudiéramos nosotros dividir el texto así. Aquí tenemos, hablando de personajes, los primeros serían los fariseos. Tenemos a los fariseos, de los cuales ya hemos estado hablando bastante por medio del Evangelio de Juan. Pero vale la pena recordar que estos fariseos se trataban de la autoridad religiosa y de la autoridad política del pueblo judío. O sea, tenían una posición especial. Por eso, los tenemos aquí haciendo una investigación rigurosa acerca del milagro. Por otra parte, tenemos al hombre que fue sanado, ¿verdad? Al hombre que fue sanado. Pero además, este texto, esta porción de las Escrituras, nos presenta a otro par de personajes. ¿Quiénes? Los papás del hombre que había sido ciego. Y tanto el que estuvo ciego como sus padres iban a ser sentados allí, en la silla del escrutinio, en el banquillo para ser interrogados. Qué feo, ¿no? Cuando usted lo llamen, venga para acá. Tengo muchas preguntas para hacerle. ¿O no les ha pasado cuando yo los llamo? Hermano, necesito hablar con usted. ¿Qué hice, pastor? Dígame, ¿qué hice? Entonces ya se forma un ambiente denso, pesado. Pero es que aquí estamos hablando de una consideración mayor. Estamos hablando de un milagro hecho por un hombre, bueno, Dios y hombre, que era enemigo de los líderes religiosos. Todo pintaba mal, todo pintaba mal. Y digo que esta reunión tiene varias escenas, pues el interrogatorio se divide en 3 partes y cada parte tiene una estructura muy bien definida. Si usted se da cuenta y cuando haga el ejercicio de leer esta porción, usted se va a dar cuenta que la estructura es la misma en las 3 escenas. Hay pregunta, hay respuesta y hay reacción. Eso usted lo va a encontrar. Pregunta, respuesta y reacción. Y quiero que vayamos a nuestra primera escena y tiene que ver con los versículos 15 al 18. Versículos 15 al 18. ¿Y qué vamos a tratar o qué vamos a encontrar con esa primera escena del interrogatorio? Bueno, que vamos a ver cómo va a ser indagado el milagro. Se le va a poner la lupa sobre el milagro y se va a procurar resolver el cómo y el quién. El cómo y el quién. Yo pregunto, ¿quién más que los fariseos para evaluar si un milagro puede ser catalogado como verdadero? Como les digo, se trataba de los líderes religiosos. Cualquier asunto que el pueblo tuviera para poder discernir lo que está sucediendo, pues preguntémosle a un fariseo. Ellos son los maestros de la ley, ellos son los que estudian, ellos son los que conocen. Entonces, ¿quién mejor que llevar el caso de un acto milagroso y decirle, señores fariseos, esta es la situación, juzguen ustedes? Y para esa labor, ¿usted qué cree que necesitaría el fariseo para poder poner la lupa sobre un milagro? Ellos deberían tener en cuenta que el milagro fuera conforme
a la ley de Moisés, que fuera conforme a las enseñanzas de las Escrituras. Y yo digo, está bien, ¿cierto? Filtrar las cosas conforme a lo que dice la palabra del Señor. Poder decir, aquí hay un caso, hay un milagro. Este hombre que es conocido como que nació ciego y ya en su edad mayor fue sanado. ¿Qué dicen las Escrituras? Pero además, los líderes judíos, para ellos era importante que un milagro hubiese sido anunciado por alguno de los profetas. Que tenga un soporte, que haya sido anunciado, proclamado por algún profeta, que esté en medio de la profecía. Y a estos criterios también se le sumaban esas fuentes contemporáneas del momento. Por ejemplo, que hubiese testigos confiables, ¿cierto? Y que el milagro tuviera efectos duraderos. Yo creo que hay más raciocinio en evaluar un milagro en ese tiempo que lo que hoy en día está sucediendo, ¿cierto? Pero bien, esas eran las consideraciones que debía tener un líder religioso para poder evaluar la situación de un milagro. Es por eso la relevancia, hermanos, de traer a aquel hombre que estuvo ciego delante de las autoridades religiosas para que hicieran esa respectiva investigación. Y en esta primera escena, amados hermanos, los fariseos le hacen dos preguntas concretas al hombre que había sido ciego. Y pudiéramos decir que se trataban de las preguntas más básicas en el rigor de aclarar el asunto de un milagro. ¿Usted qué va a preguntar? ¿Le traen un milagro? ¿Usted qué es lo primero que pregunta? Venga, ¿y cómo fue? ¿Cierto? Y bueno, ¿quién hizo eso? Son las preguntas más básicas, lo primero. Y eso es lo que encontramos acá. ¿Cómo fue que sucedió? ¿Y quién pudo hacer esa obra? Le preguntaron los fariseos al hombre que había sido ciego. Y cada uno de esos cuestionamientos, ¿qué hizo el hombre que había sido ciego? Los respondió. Y es allí donde nosotros debemos tener mucha atención, poner toda nuestra atención de la manera en que se responden las preguntas de los fariseos. En esta primera escena o en este primer interrogatorio, las respuestas del hombre que había sido ciego, él lo hizo con la misma exactitud y sencillez como cuando sus vecinos le cuestionaron anteriormente. Lo veíamos la semana pasada, cuando ellos le dicen, bueno, ¿cómo fue que ahora usted que era ciego, ahora cómo ve? Y él, tal cual, lo que le respondió a sus vecinos, le responde a los fariseos. Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y veo. Eso es ser exacto, ¿verdad? Eso es ser puntual, porque así fue como sucedió. No había nada nuevo, hermanos, en su declaración, ¿cierto? No había nada nuevo. Quizás nosotros hay veces nos vemos tentados en que si nos dan otra oportunidad para hablar, le sumamos y le adornamos un poquito más. Y le damos un poquito más de misterio a las cosas. Pero este hombre, no. Habló con la verdad. Dijo lo que tenía que decir. Me puso lodo sobre los ojos y me lavé y ahora veo. No había nada nuevo. Pero aún así, esto produjo la primera reacción en medio de los fariseos. Según el versículo 16, los fariseos no se maravillaron del milagro, sino que se ofendieron porque ese milagro había sido hecho en un día de reposo. De por sí, la reacción de los fariseos no era la de evaluar el milagro. No era para nada eso, sino más bien era buscar a un pecador. Esa era su intención. Ellos estaban buscando a un pecador que profanó el día santo, el día dispuesto para la adoración y el reposo. Hermanos, y yo creo que sería muy bueno, una buena pregunta para hacernos es, ¿qué está permitido hacer en el día de reposo? Claro, no es el tema que hemos de tratar en esta predicación, pero es una buena pregunta.
Y este mismo evangelio nos ha respondido muchas veces y de muchas maneras. Pero quiero responder esta pregunta usando las palabras del puritano Matthew Henry, y es una consideración muy corta. Abro comillas. Matthew Henry dijo: se permiten las obras de necesidad y de misericordia, y el reposo sabático debe guardarse para la obra del día de reposo. Usted dirá, bueno, son 3 elementos que encontramos allí nomás, pero son sumamente sustanciosos. Y eso lo encontramos en la misma expresión que el mismo Evangelio de Juan nos ha mostrado. Piense usted, usted no tiene que ir muy lejos para saber qué es lo que está permitido y lo que no está permitido en el día santo. Solamente usted tiene que voltear y mirar al Señor Jesucristo en las páginas del Evangelio de Juan. Mire al Señor Jesucristo. ¿Qué hizo el Señor Jesucristo? Estaba en el templo, estaba enseñando. ¿Cierto? Eso era lo que estaba haciendo. ¿Y qué estaban haciendo sus discípulos? Estaban atendiendo a la instrucción. Estaban a los pies de su maestro. Ahora miren a Jesús haciendo el bien a aquellos que estaban en necesidad. Estaba haciendo milagros. Sanó al hombre que había nacido ciego. Ahora, y aquellos que han sido beneficiados, en este caso del ciego, cuando menos hasta ese momento, recuerde usted que el ciego dio testimonio de lo que hizo Jesús por él. Y ahí usted encuentra esos elementos de los que habló Matthew Henry: misericordia, necesidad y lo que es propio de la adoración. Claro, el orden es adoración, necesidad, misericordia. Ese sí es el orden. Pero bien, los fariseos, volviendo al texto, no estaban contrastando el milagro con lo que la palabra de Dios decía. Porque ellos pudieron haber sacado el Antiguo Testamento, el libro del Éxodo, donde encontramos los 10 mandamientos, la ley moral de Dios, y haber contrastado el milagro con ese 4º mandamiento. Ellos no lo hicieron de esa manera. Ellos tomaron el milagro y lo contrastaron fue con sus tradiciones. Con sus tradiciones. Tradiciones que tenían, como ya alguna vez lo hablamos, un sinnúmero de prohibiciones tan carnales, pero tan carnales como la de prohibir hacer cualquier tipo de mezclas. Eso fue lo que les cautivó. Allí quedó su mirada, allí quedó su fijación. La manera en que se hizo el milagro es prohibida en el día de reposo. Jesús pecó, Jesús profanó el día de reposo. Hermanos, tan de poco peso eran las acusaciones de los fariseos que hubo disensión entre ellos. Pues hubo a quienes les pesaba más en la balanza la grandeza del milagro, con tal que llegaron a hacer la pregunta: bueno, listo, Jesús hizo una mezcla, trabajó en el día de reposo, pero tenían la duda que el milagro era poderoso. Era una cosa que jamás nunca se había visto. Por eso ellos se preguntan: ¿cómo puede un hombre pecador, si es que lo estamos calificando de pecador, cómo puede un hombre pecador hacer semejantes señales? Entonces ya había duda en medio de ese grupo de fariseos. Unos acusaban y otros tenían la duda. El milagro, hermanos, hasta allí, pudiéramos decir, ha pasado el primer filtro. Ha pasado el primer filtro al ser contrastado conforme a la ley. Pero la segunda pregunta sería más crítica. ¿Cuál? Cuando estos fariseos le dicen al que había sido ciego: y bueno, ¿y cuál es su opinión acerca de aquel que lo sanó? ¿Usted qué opina? ¿Quién es? Díganos, háblenos acerca de él. Y la respuesta de este hombre, aunque corta, pero con mayor reflexión de lo sucedido, es diferente incluso a lo que había dicho en el verso 11. ¿Se acuerdan? Mire, allí en el verso 11, este hombre había respondido. Cuando le preguntan: ¿cómo te fueron abiertos los ojos?
respondió él y dijo, en el verso 11, aquel hombre que se llama Jesús hizo lodo. Es decir, en ese momento tan solo él estaba respondiendo, solo sé que se llama Jesús. Solo sé que se llama Jesús. Pero ahora, frente a la pregunta de ¿qué considera de aquel que le había sanado? Ahora este hombre responde, es profeta. Ya cambió, ahora sí sustancialmente su respuesta. Es diferente. Y con esta respuesta se está diciendo que un milagro de semejante calibre solamente puede haber sido hecho por alguien que viene de Dios. Y un profeta es un enviado de Dios. Es decir, que está sujeto a la voluntad de Dios. Por tanto, si Jesús hizo un milagro en el día de reposo, es porque el mismo Dios le autorizó y le permitió hacerlo en su día santo. Todo eso cabe en esa respuesta corta. Creo que es profeta. Es profeta. Y solo ese par de palabras, hermanos, bastó para que estos fariseos reaccionaran nuevamente, concluyendo que ese milagro no era cierto, que todo era una farsa. Por eso desestimaron la veracidad del milagro, diciendo que ese hombre al cual estaban cuestionando nunca había sido ciego. Por tanto, nunca hubo milagro. Esa es la conclusión de la primera parte del interrogatorio. Las cosas van mal, ¿cierto? Desestimaron completamente la obra de nuestro Señor Jesucristo. Pero pasemos a la siguiente escena. La siguiente escena abarca los versículos 19 al 23. Y allí vamos a considerar una situación o el resultado de un interrogatorio, de este interrogatorio. Pero ya es un resultado negativo. ¿Cuál? El miedo al mundo por vivir en la verdad. Y siga con cuidado esa corta oración que les acabo de decir. Miedo al mundo por vivir en la verdad. ¿Por qué? Porque en esto están cayendo muchos que profesan ser cristianos y por miedo al mundo ya no viven conforme a la verdad. Yo pregunto, ¿quién no quisiera un milagro en su vida? ¿Quién no quiere? Levante la mano el que no quiera un milagro en su vida. Bueno, pues queremos ver un milagro en nuestra vida. Pero si quien hizo el milagro es enemigo de quien depende su seguridad en esta tierra, piénselo así. Si el que le hace el milagro, el que le da una bendición, una bondad, ¿sí?, es enemigo de quien usted depende su seguridad en esta tierra, ¿qué haría usted? ¿Qué haría usted? Hermano, la segunda escena tiene que ver, sí, con los padres del hombre que estuvo ciego. Ellos fueron llamados por los fariseos para ser interrogados. ¿Por qué? Porque ellos no creían que este hombre fuera ciego. Y esto dejaba precisamente al descubierto el carácter de los fariseos. Eran incrédulos. Ellos no creían, ellos no estaban dispuestos a aceptar la sanidad de ese hombre. Y por tanto, ¿qué es lo que hacen? Hacen llamar a los papás de este hombre para que testifiquen acerca de lo ocurrido. Y el interrogatorio, como es natural, comienza con la pregunta, ¿en verdad este es tu hijo? ¿Sí? ¿Ese es su hijo? ¿Y verdaderamente nació ciego? Claro, ellos iban completamente en oposición a que ellos consideraran que él había sido sano. Y a la pregunta, estos padres responden afirmativamente. Dicen, sí, él es nuestro hijo. Y efectivamente, él nació ciego. Pero lo que quiero resaltar, hermanos, en este punto, es la segunda pregunta que hacen los fariseos. Allí en el versículo 20. ¿Cómo es que ahora ve? Esa pregunta se la hicieron al que había sido ciego. Y ahora se la hacen a los papás. ¿Cómo es que ahora ve? Si es su hijo y nació ciego, respóndanme. ¿Cómo es que ahora ve? Y es ahí donde la pata rota de la mesa hace que todo caiga al suelo.
es ahí donde se le hace presión a la parte más débil de la vida de los hombres y nos quebramos. Es donde se nos insta a mantenernos firmes en la verdad, pero por causa de mi comodidad y de mi seguridad, caigo y resbalo y peco. Estos padres, hermanos, estos padres se desligaron completamente de saber qué pudo haber ocurrido. No tenemos la menor idea de lo que sucedió. No sabían ni el cómo ni el quién, cosa que su hijo ya había contestado concretamente. Ahora, yo pregunto, ¿la respuesta de estos padres fue conforme a la verdad o fueron coaccionados? Piense, si esos padres fueran padres como los de nuestro tiempo, pudiéramos decir que es posible que ellos no supieran de los asuntos de sus hijos. Eso es lo natural en nuestros días. Usted le pregunta a un papá moderno, un papá de hoy, ¿dónde están sus hijos? No tengo la menor idea. Solo sé que pasó un bus, se los llevó para el colegio y no sé. Una gran parte de los padres de hoy no tienen la menor idea de lo que sus hijos hacen, con quién se relacionan, a qué dedican su tiempo. Pero este no es el caso. Ellos no se podían excusar de ello. Es más, no se trataba de un niño pequeño, se trataba de un adulto, de un hombre hecho y derecho, que por sí mismo se ha rebuscado la vida pidiendo limosna. Los padres sabían qué era de la vida de su hijo. Y aún así estos padres negaron saber qué había ocurrido. Pero Juan, pero Dios, que inspiró a Juan para escribir este texto, nos deja saber cuál fue la razón. Y la razón es el miedo a los fariseos. Miedo a aquellos que se jactaban de ser sus líderes religiosos. Miren, cada pregunta hecha por los fariseos obligaba a los que eran interrogados a tomar una posición. Eso era, a tomar una posición. O son amigos o son enemigos de los fariseos. ¿Qué dices tú? ¿Quién hizo el milagro? ¿Crees que verdaderamente es un milagro? Y si ellos decían, sí es un milagro, y lo hizo Jesús, ellos estarían metiéndose en problemas con sus líderes religiosos. Y nadie del pueblo judío quisiera estar en contra de sus líderes, quienes se apoderaron del derecho de aceptar o de excluir a una persona para participar de las reuniones de las sinagogas. Y quiero resaltar, hermanos, el detalle que Juan nos dejó en el versículo 8. Vaya usted al versículo 8, cuando dice, entonces los vecinos y los que antes le habían visto que eran ciegos decían, ¿no es este el que estaba sentado y mendigaba? ¿Por qué traigo esto a colación? Porque al nombrar entre los que conocían a este mendigo ciego, los vecinos, es como si este hombre al ser sanado hubiese ido a los suyos, a su barrio, por así decirlo. Y no creo, realmente no creo que sus papás no se hubiesen enterado del asunto. Así como estos vecinos fueron capaces de llevar al hombre ciego delante de los fariseos, ¿ustedes creen que no fueron allá a golpearle? Oiga, mire a su hijo, fue sanado, lo sanaron, ahora ve. Por lo cual, hermanos, la reacción negativa al responder al interrogatorio de los fariseos denota que estaban mintiendo. Mintiendo. Como ya sabemos, el pueblo ya sabía que los fariseos querían la muerte de Jesús. Y darle crédito a Jesús por ese milagro sería indisponer a los líderes religiosos, pues con ello se estaría aceptando lo que los fariseos estaban luchando con pies y manos, y era negar que Jesús era el Mesías. Ellos estaban haciendo eso. Él no es el Mesías, no es el Mesías, es mentiroso, es un engañador. Y ahora que estos dijeran, pero él
Él lo sanó. Él lo sanó. Así es que debiéramos nosotros, amados hermanos, tener mucho cuidado con esta actitud. Porque allí está el punto, amado hermano. Allí está el punto. ¿Cómo es que vamos a sopesar las cosas de Dios y las cosas del mundo? Y es ahí donde caemos, porque pensamos siempre es en lo que nos conviene. Ay, me conviene trabajar el domingo. Me conviene hacerlo con trampa. Ustedes no han escuchado, y esto ya lo he repetido varias veces, que incluso cuando vemos situaciones que llamamos nosotros injustas, ay, ¿cómo es posible que agarraron al viejito que se estaba robando un caldo de costilla allá en un supermercado? Uy, no, que inhumanos, malos. Si él lo necesitaba, pobrecito, no tenía. Justificamos el pecado. Si lo hacemos con otros, ¿no lo vamos a hacer para con nosotros? Nos empezamos a justificar y decir, tuve que hacerlo, no tenía otra manera. Cuando Jerusalén fue sitiada por los romanos, un estado de sitio es algo sumamente duro. ¿Cómo un ejército rodea una ciudad y no permite la entrada y la salida de nada ni de nadie? Con el propósito de debilitar a los ciudadanos de ese lugar. Piense que no entre comida por meses. Que no entre comida por meses. Y el historiador Flavio Josefo dejó registrado que dentro de las murallas de Israel, las mamás, después de haber amamantado a sus hijos, se los comieron. Se los comieron. ¿Y entonces qué vamos a decir? ¿No tenía de otra? ¿No hay otra razón? Y esto es lo que le sucedió a los padres de este hombre ciego. ¿Vieron? Mejor no nos metamos en problemas. Pregúntele a nuestro hijo, él ya está grande, él responderá. Es que mire, sopesaron que era peligroso la situación y aún así cogieron a su hijo y lo pusieron allá enfrente. Con nosotros no. Él. Hablen con él. Métanse con él. Entonces, amados hermanos, aquí llegamos a nuestro tercer escenario, nuestra tercera escena de este interrogatorio. Y que involucra, yo creo que la porción más larga de este texto, y es los versos 24 al 34. Y tiene que ver con la respuesta de un cristiano frente a los enemigos de Cristo. Mire cómo va evolucionando las cosas. ¿Cómo van evolucionando? Claro, en el primer escenario, el hombre que fue ciego se mantuvo firme hablando la verdad. La segunda escena, flaquearon sus padres y ellos, en lugar de defender la verdad, prefirieron mentir para salvar su pellejo. Pero ya la tercera parte de este texto nos va a mostrar que sí se puede, amados hermanos, hacer frente a los enemigos de Jesucristo, a pesar de que suframos pérdida. Sí se puede. Miren, los fariseos, ante la maravilla del milagro, ellos reaccionaron con incredulidad, ¿cierto? Eso fue lo primero. Mientras que los padres del que había sido ciego, en lugar de maravillarse del milagro, tuvieron miedo. Pero ahora este pasaje nos deja el testimonio del hombre que fue sanado para que todo aquel que ha recibido la bendición de Jesucristo sepa cómo responder ante este mundo caído sin temor a sus represalias. Importantísimo, ¿no? Hermanos, en el tercer escenario de este interrogatorio, nuevamente, el que había sido ciego es llamado a comparecer ante los líderes religiosos. Y yo pregunto, ¿qué otra cosa le pudieran preguntar a este hombre? ¿Qué otra cosa pudieran obtener en esta oportunidad? Él ya lo había dicho, había sido claro. Pues hermanos, en esta porción tenemos dos intervenciones de los fariseos y dos respuestas del hombre que había sido ciego. Mire, las malas
intenciones de los enemigos del Señor se hicieron sentir. Cuando estos fariseos, en lugar de seguir indagando, de seguir preguntando, lo que ahora hacen es procurar persuadir al que fue ciego a que difame a Cristo. Esta es una estrategia muy vieja, porque es propia del diablo. Si yo no lo convenzo, si en mis preguntas yo no logro obtener lo que yo quiero saber, pues entonces lo empiezo a persuadir. Fíjense en las palabras del verso 24, la segunda parte del verso 24. Los fariseos le dicen a este hombre que había sido ciego: da gloria a Dios. Nosotros sabemos que ese hombre es pecador. Mire, los fariseos no estaban preguntando absolutamente nada. Aquí no hay ninguna pregunta. Aquí ellos están dando por sentado una realidad. Y ahora los fariseos quieren presionar a ese hombre diciéndole que el caso es muy delicado. Le está diciendo: cuidado con lo que usted dice, porque esto es muy delicado como para que usted llegue a mentir delante de Dios. Prácticamente estaban trayendo a Dios como testigo. Da gloria a Dios. Da gloria a Dios. Por tanto, esa expresión, da gloria a Dios, hermanos, tiene toda la fuerza de un juramento, Es como cuando en los estrados judiciales le sacan la Biblia. ¿Jura usted decir la verdad y toda la verdad, etcétera, etcétera, etcétera? Delante la Biblia, hermanos. Tantos que ponen su mano en la Biblia de una manera que no le hierve la sangre, con una frialdad, y mienten y dicen y despotrican lo que sea, aún delante de la Biblia. Pero el punto es ese: un juramento tenemos acá, y con ello quieren persuadirlo para que confiese diciendo lo que para ellos es verdad. ¿Cuál era la verdad del fariseo? Jesús es un pecador. Confiese, Jesús es un pecador. Repita conmigo: Jesús es un pecador. Creo, hermanos, que se trata de un ataque tan diabólico, pero tan diabólico, que podría causar un temor mayor del que tuvieron sus padres. Mire, si los papás de este hombre tuvieron miedo solamente con la pregunta: y bueno, ¿este es tu hijo? Sí, es. ¿Era ciego? Sí. ¿Y cómo sucedió? Allí se entumieron del miedo. Pero ahora, frente a esta situación de traer a Dios como testigo, ¿usted no cree que sería de mayor temor? Claro, completamente. Pero este hombre no se dejó amedrentar. No se dejó amedrentar. Él no cambió su declaración. Por el contrario, la reafirmó. La reafirmó. Pero váyase poniendo usted en el calzado de este hombre. ¿Usted suavizaría las cosas? Decir: uy, no, se me está saliendo como de las manos y ahora veo y con mi vista pudiera yo trabajar, pero estos me van a hacer la vida imposible. Me la van a hacer imposible. Y me van a sacar. Y así podemos nosotros empezar a razonar y decir, en mi balance de pérdidas y ganancias y todos estos asuntos, de decir, ¿qué más me conviene a mí? Pero la respuesta de este hombre fue contundente. Claro, es sumamente humilde, si usted se da cuenta. Es una respuesta humilde a la consideración que dieron los fariseos. Pues lo que hace este hombre es reconocer no saberlo todo. No saberlo todo. Mírelo usted. Respondió, verso 27, ¿verdad? No. En el verso 24 está la consideración de los fariseos. La respuesta del hombre ciego en el verso 25. Si es pecador, no lo sé. Una cosa sé, que habiendo yo sido ciego, ahora veo. Entonces, ¿por qué digo que es humilde? Pues como les digo, porque él reconoce no saberlo todo, pero a la vez él confiesa lo que pasó en verdad. Por eso él dice, pero sé una cosa,
que ese hombre al que ustedes llaman pecador, Él me sanó. Él me sanó. Cualquiera pudiera decir que este hombre podía considerar que es posible que Jesús fuera pecador, si nos quedamos solamente con esa porción. Si es pecador, no lo sé. Es como si decir, bueno, puede que le quepa en la cabeza que o es A o es B. Pero hermanos, no es así. Pues esa segunda parte de la respuesta asegura que Jesús obró un milagro. Y muchas veces nos puede pasar lo mismo cuando llevamos muy poco en el cristianismo. Piénsalo de esa manera. Cuando nosotros fuimos salvos, seguramente nuestro conocimiento acerca del Señor Jesucristo no era el más profundo, ¿verdad? No era el más profundo. Y quizás no pudiéramos responder esas grandes preguntas de cómo lo salvó. No sé, pero me salvó. Y seguramente nosotros sí lo que conocimos fue su amor, conocimos su misericordia y pudiéramos nosotros testificar acerca de Cristo, acerca de eso que hizo el Señor a favor nuestro. Lo hubiéramos hecho conforme a la obra de Cristo en medio nuestro. Y eso era lo que estaba haciendo el hombre. No conocía a Jesús, solamente conocía la obra que Cristo hizo a su favor. Él me sanó, no puedo decir más, Él me sanó. Y eso mismo le ocurrió a este hombre como tal. No sabía mucho acerca de Jesús, pero de una cosa sí estaba completamente seguro, y es que Jesús le había dado la vista. Los impíos querrán sembrar dudas en nuestro corazón, ¿verdad? Queriendo que neguemos a Dios. Y harán lo necesario para que razonemos como lo hace este mundo caído. Es como si escucháramos nuevamente esas palabras que se pronunciaron en el huerto del Edén. Con que Dios os ha dicho. ¿Se acuerdan? Y es así, hermanos, como muchas de las obras que Dios hace quieren ser desvirtuadas por el maligno. Dios hace una benignidad, Dios hace una bondad, Dios nos bendice. Y está esa voz que dice, con que Dios os ha dicho. Piénselo. ¿Acaso en nuestros días no escuchamos con que Dios os ha dicho que solamente puede ser hombre o mujer? No. Usted puede ser lo uno, usted puede ser lo otro, usted puede ser un caballo, usted puede ser un perro, usted puede ser lo que quiera ser. Con que Dios os ha dicho que el hombre y la mujer se casarán y serán una sola carne. No. Usted puede casarse con quien quiera. Si quiere casarse con una piedra, cásese. Hoy en día usted escucha esa voz con que Dios os ha dicho que una vida humana comienza con la fecundación del óvulo de la mujer. No, eso es una masa de células, usted puede hacer con ello lo que quiera, sacarlo de su ser. Con que Dios os ha dicho que hay cosas prohibidas para el hombre. No, usted es libre para hacer lo que mejor le plazca. Disfrute la vida. Y para cada una de las cosas que Dios habló, para cada una de las cosas que Dios decretó y que Dios hizo, siempre habrá una contrapartida que pondrá en duda el buen nombre de Dios. Y ante ello, hermanos, aunque no sepamos todo de Dios, siempre hemos de atribuirle las buenas obras a su santo y bendito nombre. Porque toda dádiva y todo don perfecto desciende de lo alto. No hay otra fuente. Pero hermanos, las cosas con los fariseos no quedaron allí. Todavía queda un último recurso en sus ataques. Pero como es natural, en aquellos que ya no tienen cómo más atacar, vuelven al meollo del asunto. En el verso 26 vuelven a las mismas preguntas del inicio. ¿Qué te hizo? ¿Cómo te abrió los ojos? Ya estaban desesperados completamente. Pero esta vez, hermanos, la respuesta del hombre que había sido ciego pasó de ser humilde y hablando de la veracidad de los hechos, se convirtió ahora en una respuesta sagaz e intrépida. No grosera. No faltando al respeto,
pero sí fue sagaz e intrépida. Pareciera que al haber sido llevado a esa línea del temor, ha sido empujado allá justo al barranco. En ese justo momento, este hombre supo cruzar la línea de la fe, como lo hacen los valientes. Y es enfrentando la sabiduría de los fariseos. ¿Cómo? Acusándolos de no querer oír. En otras palabras, los acusó de ignorantes y a la vez les dejó en claro que sus presiones no le iban a hacer cambiar su confesión. Pero lo que más me impacta, amados hermanos, es la contrapregunta del final del verso 27. El hombre que había sido ciego responde con una pregunta. ¿Acaso también quieren hacerse discípulos suyos? Tiene mucho esta pregunta. Esta pregunta tiene implícita la posición que ahora tiene el hombre que había sido ciego, y es que con determinación él se califica como un seguidor de Jesús. Por eso ese también. ¿Acaso también ustedes quieren ser discípulos suyos? Porque yo soy un discípulo de Cristo. Hermanos, lo más seguro es que era una resolución, y que esa resolución más bien la haya tomado justo en ese momento crítico, de tener el deseo de ser un discípulo de Cristo. Él supo ponerse al lado de la balanza, al lado correcto. Y yo pregunto, ¿qué otro nombre pudiera recibir aquel que quiere hacer o quiere saber más de su benefactor? ¿Discípulo? Discípulo. Y si los fariseos estaban muy interesados por las obras milagrosas de Jesús, hermanos, qué mejor sarcasmo que decirles si ellos también querían ser seguidores de Cristo. Y digo que se trató de un sarcasmo, pues ya sabemos que el odio de los líderes religiosos en contra de Jesús ya era más que conocido por todos. Hermanos, los judíos, en su odio, rápidamente se desligaron de semejante propuesta. Y dice la Biblia que respondieron con insultos y se atrincheraron en ser seguidores de Moisés. Y cayeron redonditos en la trampa de su propia lengua al decir que ignoraban conocer a Jesús. Mientras que ellos creían tener todo el conocimiento, con su propia lengua confesaron ser ignorantes. No sabemos de dónde es. Y ante ello, el hombre en el cual se glorificó Cristo nutrió su confesión diciendo, versículos 30 al 33. Respondió el hombre y les dijo, pues esto es lo maravilloso, que vosotros no sepáis de dónde sea, y a mí me abrió los ojos, y sabemos que Dios no oye a los pecadores, pero si alguno es temeroso de Dios y hace su voluntad, y a ese oye. Desde el principio no se ha oído decir que alguno abriese los ojos a uno que nació ciego. Si éste no viniera de Dios, nada podría hacer. Hermanos, ya no eran palabras, unas respuestas puntuales. Ya no era de sí o de no. Ya no era decir, Él me sanó, me hizo esto y aquello. No, ahora se trataba de una declaración nutrida que tiene todo lo suficiente como para pensar que Dios estaba actuando en medio del corazón de ese hombre en ese justo momento, en el momento más tenebroso de su vida, en el momento de peligro. Dios estaba con él. Este hombre, hermanos, presentó defensa de su benefactor, haciendo uso de los recursos que los mismos fariseos debieron considerar para avalar el milagro, y es el principio básico de la complacencia de Dios al escuchar a aquellos que hacen su voluntad. Esto es un principio bíblico, que Dios escucha a los que hacen su voluntad. Dice el Proverbio capítulo 15, versículo 8, la segunda parte.
mas la oración de los rectos es su gozo. Ese es el gozo de Dios. Y sabemos, hermanos, que todo lo que el Hijo le pide al Padre, Dios se lo concederá. Y esta no fue la excepción. Le permitió sanar a este ciego de nacimiento. Y fue voluntad del Padre que su Hijo fuera glorificado con semejante milagro. Así es que, hermanos, el milagro que hizo el Señor fue tan maravilloso que no hay registro de otro igual en ninguna otra parte de la Escritura. ¿De dónde pudo saber este ciego esta información? ¿De dónde pudo él tener semejante sabiduría? Hermanos, nosotros hemos leído sobre varias resurrecciones en la Escritura. Hemos oído sobre varias sanaciones de enfermedades. E incluso, cuando menos, 2 fueron las veces que el Señor alimentó a la multitud. Pero en toda la Biblia, y como lo dice este hombre que estuvo ciego, no hay registro alguno que encontremos acerca de la sanidad de otro que haya nacido ciego. Para este hombre era algo maravilloso y le parecía absurdo, completamente absurdo, que estos fariseos no se maravillaran con él. Para este hombre no cabía la menor duda que ese milagro obrado por Jesús no fuera por voluntad de Dios. ¿Cómo terminó todo este asunto, hermanos? ¿Bien? ¿Prosperidad? ¿Salud? ¿Casa, carro, beca? ¿Cómo terminó el asunto? Y escúcheme bien a esto. Terminó como es normal cada vez que nos sostenemos en la verdad y testificamos que Cristo es Dios. Y es que este mundo caído mostrará su cara más horrible de desprecio, de arrogancia y de persecución. Este hombre fue expulsado de la sinagoga siendo juzgado como pecador por decir la verdad y por honrar al Hijo de Dios. Eso es lo normal, hermanos. Esa es la vida del creyente. En este mundo tendréis aflicción, dijo el Señor. Y quiero concluir cuando menos con 2 simples y sencillas reflexiones. Primero, está muy bien, óigame bien a esto, está muy bien que todas las cosas las probemos conforme a la palabra de Dios. Todo lo debemos filtrar conforme a la Escritura. Nada debemos dejar pasar por alto, y mucho menos, o más bien, o con más intensidad, si alguien se levanta diciendo, Dios ha dicho, que eso esté en la Biblia. Pero eso sí, no torzamos la palabra de Dios para probar todas las cosas, porque eso también ocurre. Para que me convenga, ¿qué hacemos? Torcemos la Escritura para que pueda caber yo y mis concupiscencias. Cuidado con eso. En tiempos en donde tantas filosofías se han levantado, y lo que es peor, la mezcla de ellas hace que muchas cosas se parezcan, ¿sí? Hay muchas cosas que se parecen al cristianismo. ¿No han escuchado? Suenan como cristianos, se visten como cristianos, aparentan ser cristianos, pero no es así. Hay muchos ministerios que dicen hacer milagros. Para eso se hacen grandes eventos donde incluso se cobra por ellos. Y debiéramos preguntarnos, ¿eso lo avala la Escritura? Hermanos, hoy muchos tuercen la Biblia y no solo en el tema de los milagros o de qué hacer o de qué no hacer en el día domingo. Hoy vivimos tiempos sumamente peligrosos donde existe una mezcla de creencias, sincretismo religioso, donde personas pueden decir que son cristianas, pero que no están obligadas a sujetarse al señorío de Cristo. Soy cristiano, pero no a la iglesia. Soy cristiano, pero no oro. Soy cristiano, pero no tengo Biblia. Eso no existe, hermanos. La Biblia es nuestra única regla de vida y no puede ser manipulada conforme a nuestras conveniencias.
Hermanos, como criaturas caídas, somos expertos en buscar la manera de cómo saltarnos la ley y salir invictos. Lo sabemos. Tenemos ese chip, por así decirlo, de la trampa. Pero el cristiano, ese cristiano que lo es solo de profesión, es capaz de sobreponer sus circunstancias por encima del mandamiento. Tuve que, no tenía elección. De lo contrario, se me arruinaría la vida. No. Ese es el cristiano profesante, no el cristiano verdadero. Pero esto no debe ser así, hermanos, en medio del pueblo de Dios. No debemos rebajar la verdad, ni mucho menos negarla para no experimentar el rechazo de este mundo caído. Por eso, amado hermano, hacemos lo que hacemos en este lugar y seguiremos haciéndolo y conformándonos a la Escritura, porque nuestra posición frente a este ministerio no está en agradar la concupiscencia de los hombres, en que usted se sienta cómodo. Por el contrario, la Biblia nos insta, el Señor Jesucristo nos insta a que todos seamos incomodados en este lugar. Por eso es que la mejor respuesta a un sermón es salir humillado y decir: Señor, gracias por mostrarme, ahora ayúdame a cambiar. Esa es una respuesta y buena. Y otra respuesta que también es igualmente buena es salir de aquí rascándose la cabeza, refunfuñando: no vuelvo, porque me hablaron de pecado, porque me acusaron y me dijeron que tengo que cambiar y yo soy bueno. Entonces, desde este ministerio, con el favor de Dios, nos mantendremos firmes, así cada vez esas sillas se vean más blancas de lo desoladas que están. Segundo lugar, el sufrimiento prueba nuestra fidelidad a Dios. Hermano, ser cristiano, que naturalmente implica confesar a Jesucristo, pero además implica seguir sus enseñanzas y aplicarlas en la vida, va a ir en completa oposición a lo que los enemigos de Cristo desean. Esto sí es más que natural. Es un cristianismo fácil, hermanos, aquel que dice ser cristiano, pero vive conforme al mundo. Esto es un cristianismo fácil, que tranza con el mundo, que vive conforme a sus reglas, que no le importa hacer trampa en el trabajo, que no le importa hacer trampa en el estudio, y que se justifica en que si no lo hace, entonces no tiene cómo llevar provisión a su casa. Yo pregunto, ¿qué cristiano pudiera comer lo que es producto de la mentira, lo que es producto de la estafa o de cualquier labor que no honra al Señor? ¿Con qué conciencia lo puede hacer? ¿Será que lo puede hacer con limpia conciencia? No lo creo. ¿Puede un cristiano estar negociando con aquel que es enemigo de Dios? Bien dice la carta de Santiago: ¿no sabéis que la amistad con el mundo es enemistad contra Dios? Y a esto Santiago lo llama adulterio espiritual. Le somos infieles al Señor cuando nos vamos a los brazos de su enemigo, cuando buscamos descanso y cuidado de quien es enemigo de Dios. Eso es adulterio. Es ahí, hermanos, donde sufriremos pérdidas en esta vida. Pérdidas en esta vida. Es ahí donde se cerrarán puertas para trabajar. Es ahí donde el círculo social se hace cada vez más pequeño. Es ahí donde incluso en medio de nuestras familias el desamparo se hace presente, cuando estamos inmóviles de la verdad. Porque si usted quiere ser amigos, quítese de la verdad y tendrá muchos amigos. Si usted quiere tener un buen trabajo, sea deshonesto. Firme lo que no tiene que firmar. Súmele un número, réstele otro, diga mentiras, venda lo que no tiene que vender, produzca lo que no tiene que producir y trabaje en el tiempo que no tiene que trabajar.
Allí usted tendrá provisión en este mundo. Al igual que a este hombre que había sido ciego, los enemigos de Cristo harán conforme a las obras de su padre el diablo. Nos calumniarán y nos acusarán de pecadores. No tolerarán que la sabiduría de Dios que es derramada sobre sus hijos pueda superar a las mentes más brillantes de este mundo caído. Y con arrogancia nos echarán a un lado, nos excluirán y querrán cerrar nuestras bocas. Pero si verdaderamente hemos conocido a Cristo, nuestras cabezas estarán en alto, porque el Señor lo ha prometido, que seríamos llamados bienaventurados. Bienaventurados cuando somos vituperados por la causa de Cristo. Y cierro con esto. Yo le pregunto, ya había hecho esta pregunta al inicio. ¿En verdad es una desgracia padecer en esta vida por la benevolencia que Dios ha tenido con sus elegidos? ¿Es una desgracia? No lo ve así. Sufrir por el nombre de Cristo es virtud, porque los sufrimientos de este mundo no se comparan con la gloria venidera. Vamos a orar.